Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierre de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos los problemas filosóficos y sus características. La filosofía, como bien saben ustedes, es el amor hacia el conocimiento. Estudia las causas supremas de todas las cosas, es decir, los fundamentos últimos de la realidad entera. Es, además, un conocimiento científico y por lo tanto debe contener el rigor característico de la ciencia. La tendencia filosófica. La filosofía ha surgido gracias a la curiosidad humana. Busca respuestas a preguntas inquietantes acerca de la verdad, el ser, la existencia auténtica, el absoluto, la trascendencia del espíritu, el bien y el mal. Eso es hacer filosofía. La tendencia a investigar, a conocer el sentido último de las cosas, ha existido en el hombre a lo largo de toda su historia. En el mundo occidental, dicha tendencia ha desarrollado a partir del siglo VI a.C. en Grecia. La historia de la filosofía es la huella que ha dejado una tendencia investigadora en el hombre. Es la serie de aspectos y soluciones que han descubierto los filósofos en sus investigaciones acerca de la realidad. Pero entender dichas soluciones supone haber captado las cuestiones que avivan el intelecto, lo mueven en pos de la respuesta. Plantear esos problemas es, pues, la primera labor en el estudio de la filosofía y de su historia. Los problemas referente al conocimiento. Se trata de determinar la validez del conocimiento. ¿En qué condiciones es verdadero? ¿Cuándo alcanzamos efectivamente la verdad? ¿Hasta dónde alcanzan y se limitan nuestras facultades cognoscitivas? La importancia de este problema resalta desde el momento en que se ofrecen varias soluciones a una misma pregunta. El hecho de que cada uno tenga su propia respuesta y en ocasiones completamente opuesta a la de otros no deja de ser inquietante. Para el que pretende profundizar en la realidad, ¿por qué no hay respuesta única a los problemas del alma, la libertad, Dios, el bien y el mal? La misma historia de la filosofía con su cadena de sistemas y soluciones es motivo de inquietud para el espíritu filosófico. Ha habido 5 principales soluciones al problema del conocimiento: el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. El escepticismo niega validez de todo conocimiento. Lo mejor es dudar. El empirismo solo concede capacidades cognoscitivas a las facultades sensibles, o mejor dicho, un conocimiento es válido solamente cuando está apoyado en alguna experiencia sensible. El racionalismo, por el contrario, pretende que los sentidos engañan y que la necesidad y universalidad del conocimiento científico solo se consiguen por medio de las facultades intelectuales. El idealismo, por su parte, niega que podamos llegar a conocer a las cosas, independientes del sujeto cognoscente. Solo captamos nuestras propias ideas. El realismo, por último, sostiene que si tenemos conocimientos válidos, alcanzados por los sentidos y la inteligencia, y que alcanzan a la misma realidad, la cual es independiente del sujeto que conoce. Desde esta perspectiva, entendemos que hay unas soluciones referentes a los problemas del conocimiento. El primero es relacionado con el escepticismo. No se cree en nada, aún estableciendo unas pruebas determinadas. El segundo es relacionado con el racionalismo. Es la lógica y analiza la razón. El tercero es frente al empirismo. Cree más tiene que ser comprobado por un experimento. El idealismo, por su parte, busca lo perfecto. Y el realismo, la realidad de cada quien. En cuanto al problema del ser, este es el problema central de la metafísica y se trata de preguntar acerca del ser, en qué consiste ser como verbo. Desde el principio, hay que saber distinguir el ser y los seres. Estos son las cosas y las personas, cualquier objeto que exista o pueda existir. Y en filosofía, se designan mejor con la palabra ente. En cambio, el ser en singular
debe ser entendido como verbo, como acto, y justamente la pregunta es, ¿en qué consiste ese acto de ser? ¿Qué es ser? Y a partir de allí surgen problemas consolidados como ¿qué es existir? ¿Qué es una esencia? ¿Cuál es la esencia de la realidad? La metafísica ha sido el centro de las preocupaciones de los filósofos, pero también ha sido el centro de los ataques contra la filosofía. En la actualidad, algunos filósofos existencialistas son Heidegger y Marcel, los cuales tratan de investigar el ser en su máxima generalidad y profundidad. El problema absoluto. Se trata del problema de la existencia y la esencia de Dios. Todos los filósofos han tratado el tema. Hasta los ateos han tenido que fundamentar o explicar el motivo de su negativa. Por ahora, lo importante es darse cuenta de que este problema se estudia en filosofía, independientemente de la religión que se profese. Las soluciones que dan los filósofos se mantienen en el plano de las facultades naturales del hombre, preferentemente en un nivel racional. La fe y la revelación se asumen posteriormente como fundamentos de la teología. La existencia auténtica del hombre. En la actualidad ha tomado auge el existencialismo, cuyo tema central es la elucidación de las características de la existencia auténtica del hombre. Se trata del problema más humano que puede afectar a cada uno. De su resolución depende la tónica de la vida a seguir. ¿Es la libertad lo esencial en la vida humana? ¿Son acaso los valores morales los más importantes? ¿En qué consiste la autenticidad? ¿Cómo deben llevarse a cabo la interrelación y comunicaciones humanas? ¿Cómo se degrada el nivel humano de existencia auténtica? Tales son las principales cuestiones que se pretenden resolver en dicha corriente. En cuanto al problema de la constitución y evolución del universo, da evolución y como esencia a la materia, constituyen uno de los temas centrales en las obras e investigaciones de los físicos modernos. Generalmente, son los científicos los que se han dedicado a penetrar filosóficamente en dichos asuntos. Lo importante es aclarar que en el momento en que una persona trata de fundamentar los conocimientos en cuanto a tales, en su propio ramo, en este momento está haciendo filosofía. La cosmología es la rama filosófica que trata de dichos asuntos, y fue una de las primeras que se cultivaron entre los griegos. Los problemas de la lógica, la ética y la estética. El tema típico de la lógica es el orden de los conceptos. A ella corresponde dictaminar acerca de las estructuras mentales, los procesos correctos en el raciocinio, las leyes de todo pensamiento bien estructurado, como el de las definiciones, las divisiones, las categorizaciones, la conversación de proposiciones, las inferencias inmediatas a base de oposiciones. La ética corresponde tratar las cuestiones acerca del bien y del mal. Su importancia deriva del papel rector de dicha ciencia, adquiere en la mente de quien escudriña y llega a soluciones fundamentadas. Junto con ese problema se conectan el de la obligación en armonía con la libertad, el de las categorías de valores, el de las virtudes, el de la autonomía en correlación con la heteronomía. Es el de la estética la que corresponde al estudio del arte y la belleza. Similarmente se consideran los problemas de la actividad artística, la intuición estética, la proyección sentimental, las categorías estéticas, etc. Características de los problemas filosóficos por su origen. La filosofía se basa en una actitud innata del hombre, en una tendencia que pertenece a su naturaleza, y es por la cual se lanza a la búsqueda de soluciones a los problemas que lo afectan. Esta tendencia hacia la verdad, ese ímpetu de conquistar lo desconocido, la búsqueda de un más allá que da sentido a la vida, es el origen a priori de la filosofía. Se puede negar la metafísica como ciencia,
tal es la tesis kantiana, pero no se puede negar la tendencia humana para hacer metafísica. El mismo Kant aceptó dicha tendencia. En consecuencia, el origen de la filosofía debe buscarse en algo a priori, en algo que caracteriza al hombre en su misma esencia, la tendencia a la búsqueda de lo temático dentro de lo temático, de lo implícito dentro de lo explícito, del fundamento dentro de la tesis científica. Por otro lado, a posteriori, se puede observar que todo sistema filosófico ha tenido su origen a través de una intuición general, que sirve como estructura del resto de la tesis de ese autor. Esta intuición filosófica es donadora de sentido, es universal, es integral y logra con su captación la síntesis de elementos a primera vista dispersos. Ejemplo famoso de la síntesis filosófica es la de Platón, el cual, con su distinción del mundo de las ideas y del mundo de la materia, ha abierto para siempre una discusión acerca de sus relaciones, sus interacciones, distinciones y unificaciones. También Santo Tomás de Aquino, con su teocentrismo proveniente del cristianismo, o Kant con su revolución copernicana, han logrado todo un sistema filosófico a partir de su genial intuición. Características de los problemas filosóficos por su objeto. Los problemas filosóficos presentan características muy nítidas por el objeto que tratan. Podemos distinguir tres: fundamentación, universalidad y humanismo. En primer lugar, la filosofía pretende una fundamentación suprema de todas las tesis que sustenta. Filosofar consiste en profundizar hasta los cimientos o bases sobre las cuales se edifica la estructura de la tesis afirmada. Esto es lo mismo que estudiar las causas supremas, tal como reza la definición tradicional de la filosofía. Y no solo en profundidad, sino también en extensión. La filosofía pretende abarcar todo cuanto existe, todo ente. Es así como la metafísica, núcleo de la filosofía, tiene como objeto al ser, que la filosofía abarca todo absolutamente. Quiere decir que alcanza un nivel trascendental y traspasa los niveles categoriales y particulares. Y por último, la filosofía es un saber plenamente humano, en el sentido que penetra justamente en los temas y cuestiones que afectan íntimamente la vida personal de cada hombre. Así, por ejemplo, la filosofía es la que trata los temas existenciales, tales como la libertad, el amor, la intercomunicación personal, la fidelidad, la obligación, el bien y el mal, el fin supremo y la felicidad. De este modo, al mismo tiempo que llena los requisitos de una ciencia en cuanto al rigor y orden de que ella se exige, así también llena los temas propios de un estudio propiamente humanístico. La filosofía es, pues, una síntesis equilibrada del saber humano. Características de los problemas filosóficos en cuanto a su resolución. La filosofía en cuanto a la resolución de problemas sigue un método eminentemente racional, lo cual no significa que desechen los datos empíricos, pues al contrario, estos constituyen precisamente el material sobre el cual la inteligencia profundiza y encuentra su causa o razón. El método filosófico después, un uso equilibrado de experiencia sensible y razón, es experimental racional. Y por fin, la filosofía es desinteresada, en cuanto a que el propio conocimiento de su tesis, problemas y soluciones, proporciona por sí misma un objeto valioso, el cual tiende a la inteligencia como finalidad plena. Obtenerla, contemplarla y saciarse en ella es una misma cosa, la cual no es obstáculo para que posteriormente, en una actitud práctica, sea posible obtener aplicaciones, utilizaciones y derivaciones, sea para fundamentar otras ciencias, sea para regir y ordenar la propia vida. Ahora observaremos un video para profundizar, chicos. Los problemas de la filosofía. Antes de enunciar algunos problemas de la filosofía, es muy importante que tengan presente que la filosofía surge de las preguntas que se ha hecho y se hace el hombre,
y que toda pregunta deja ver el trasfondo de grandes problemas con los cuales se ha enfrentado la humanidad. Primero, el hombre hizo preguntas de lo que veía. Así, una de las primeras preguntas que quizás nos hicimos es ¿dónde vivimos? Y esta pregunta llevó a otras tantas. ¿Por qué vivimos en este planeta y no en otro? ¿Cuántos planetas existen? ¿Cuál es la importancia de los astros? ¿Hay vida en otros planetas? Y así sucesivamente hasta crear el problema de la cosmología, la disciplina que se encarga del estudio del universo. Y así como el hombre fijó sus ojos en el espacio exterior, también se fijó en los seres y en las cosas que le rodeaban en este mundo, haciéndose la pregunta por lo real, por lo que le rodea, por las cosas, los seres y su existencia. Estas preguntas se reúnen bajo el problema de la ontología, o el estudio de las cosas y del ser de las cosas, es decir, de aquello que permite que todo lo que vemos exista y sea. Una vez saciada su curiosidad por lo que observaba, el hombre fijó su mirada hacia sí mismo y se preguntó por su esencia, en otras palabras, por lo que lo hace ser lo que es, por lo que lo diferencia de otros seres, naciendo así el problema de la antropología o el estudio del hombre. Preguntarse por sí mismo obligó al hombre a mirar al otro, a aquel que como él actuaba de forma muy parecida y que además necesitaba para vivir. La pregunta por la acción humana, para tratar de entender el por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, llevó al nacimiento de la ética, disciplina que se va a centrar en el estudio de las costumbres humanas. Analizándose entonces a sí mismo, al otro y a la realidad, y viendo que muchas de sus respuestas a las preguntas eran equivocadas, erróneas, falsas, el hombre comienza a preguntarse por el cómo conoce, cómo hacer para saber que lo que dice es verdadero o falso, y así tratar de equivocarse menos en sus respuestas. Nace así un problema de la filosofía que se denomina epistemología, disciplina que estudia el conocimiento científico, es decir, el conocimiento que considera que sus afirmaciones son verdaderas. La pregunta por el conocimiento lleva al hombre a centrarse en las formas en que piensa, en los procesos que utiliza para llegar a sus respuestas, conformando de esta manera un problema que se conoce como la lógica o estudio del pensamiento o razonamiento humano. Y al centrarse en lo que piensa, el hombre ve la relación que hay entre el pensamiento y el lenguaje, y esto lo obliga a profundizar en todas aquellas formas en las que se expresa, no solamente cuando habla o escribe, sino también cuando actúa, dibuja, pinta, canta o realiza una escultura, por ejemplo, naciendo así la filosofía del lenguaje y la estética, o estudio del arte o de lo bello. De otro lado, las grandes dificultades que el hombre ha tenido para convivir lo llevaron a preguntarse por la forma de organizarse y las estrategias para convivir de una manera pacífica que le permitiera al hombre vivir largos años. Es así como nacen la política y la sociología, disciplinas que buscan dar respuestas a muchas preguntas en torno a la vida social del hombre. Finalmente, la muerte y la falta de respuestas a muchas de las preguntas de los problemas anteriores han llevado al hombre a preguntarse por realidades más allá de lo que perciben sus sentidos, realidades que lo ayudan en el transcurso de la vida y que tras la muerte le permitan seguir existiendo, realidades que den sentido a muchas de las preguntas que aún no ha podido responder. Nace así la metafísica y la religión. En síntesis, de acuerdo a las preguntas que el hombre ha realizado durante toda su historia, la filosofía... Nos vemos en clase, chicos. Que tengan excelente día.